el milagro de Jesús. Mis amados, Dios es tan bueno y maravilloso. Vamos a conocer a nuestro Dios como sabemos que Él es extraordinario, que como Él no hay otro, que Él no tiene igual. Vamos a conocer el milagro de Jesús en lo que Él es. Es decir, el milagro que fue traído aquí a la tierra a través de un misterio. El milagro que descendió del cielo. A ese vamos a conocer hoy. Hemos escuchado de nuestro Señor Jesucristo muchísimas cosas, mis amados. Y de nuestro Señor Jesús tenemos claro, eso sí, muy bien claro, que Él, primero que todo, es el personaje más importante de toda la historia de la humanidad. Que como Él no ha habido ni habrá otro. Han habido muchos famosos, personas que han trascendido en la historia, pero como Él, ninguno. Un hombre que tuvo el poder, tuvo los méritos para partir la historia de la humanidad en dos. Uno estudia en los libros de historia y los libros de historia dicen, declaran los tiempos en antes de Cristo y después de Cristo. Porque después de Cristo se derramó toda la misericordia de Dios sobre la tierra. La gracia está derramada en este momento sobre la tierra como un aceite que sirve de bálsamo a todos los hombres. La gracia de Dios, por los cuales nuestro Señor Jesucristo murió. Y no es que no existía la gracia de Dios en la antigüedad, no. Solo que en la antigüedad, para poder llegar nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra, nuestro Dios Padre Todopoderoso, Él lo anunció a través de sus profetas. Desde el libro del Apocalipsis, desde el primer momento hasta que empieza el libro del Apocalipsis, se desarrolla la revelación de Jesucristo. Pero es que la revelación de Jesucristo no es el final. La revelación de Jesucristo viene desde el comienzo, desde el Génesis, aquí plasmado en la Biblia. Todos los libros, todos los profetas, los personajes que trataron o que manifestaron o que trajeron la palabra de Dios de la cual hoy nos alimentamos, todos hablaron de Jesús, directa o indirectamente. Entonces para Él será siempre la gloria, para Él será siempre la honra, la exaltación, porque nuestro Dios ha estado desde el principio. Cielo y tierra pasarán los hombres, pasará la historia, pero su palabra nunca pasará. Y así mismo como nuestro Señor Jesucristo partió la historia de la humanidad, Él partió también la historia de nuestras vidas cuando llegamos a Él. Porque cada uno de nosotros es como un mundo donde ciertamente podemos contar en nuestra vida dos tiempos, antes de Cristo y después de Cristo. Y ciertamente podemos mirar las diferencias. Porque antes de Cristo, nuestro Dios, por su misericordia, digo por su misericordia, porque ciertamente antes de Cristo Él nos dejó andar en nuestros propios caminos y andábamos en caminos de maldad, que aparentaban ser caminos
buenos y de placeres, pero en realidad uno buscaba era los placeres de la carne. Y en la búsqueda de esos placeres, hacíamos cosas que no le agradaban a Dios. Y por su misericordia, Dios no nos arrancó de esta tierra. Y Él nos dejó andar en nuestros propios caminos. Hasta que llegó un tiempo donde Él decidió manifestarse en nuestras vidas. Porque nadie puede llegar a Cristo si Él no lo trae. Nadie puede llegar a Cristo si nuestro Dios no lo trae. Unas personas llegan a Cristo porque Él, nuestro Señor Jesús, interviene directamente, Él en persona. Y este tipo de casos se presentan en individuos que han tenido un profundo vínculo con las tinieblas. Pero como Dios tiene planes con ellos, es desde allá, desde lo más profundo de los infiernos, Dios saca a esos hombres y las mujeres de Dios para el servicio de la obra. Al Señor damos la gloria, al Señor damos la honra, al nombre poderoso de Jesús, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, porque Él no se complace en nuestro castigo, no. Dios es bondadoso y Él tiene paciencia para con cada uno de nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. Y Dios lo saca a uno de allá, esos sitios terribles. Escucha uno muchísimos testimonios de donde Dios ha sacado a gente de lo profundo de las drogas, de la prostitución, de la brujería, del satanismo, que logran entrar a unos lugares de oscuridad terribles que uno no está en capacidad de comprender. Pero aunque uno no ha estado en esos caminos, Dios por su misericordia le permite a uno, una que otra vez, conocer algo de eso, en las revelaciones que Dios da. Entonces, esas personas donde Dios interviene directamente son personas solo para los que tienen un llamado. Porque al fin y al cabo, cada persona anda en sus propios caminos y es bajo su propia decisión. Mucha gente está en los caminos de las tinieblas y si no está en los planes de Dios salvarlo, se perdió esa alma. Porque Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. El que Él quiere salva y al que no endurece su corazón. Y cada uno paga conforme a sus obras. A otras personas, Dios para poderlo traer a sus caminos, Él no va personalmente, sino que Él manda a alguien. Él manda a sus emisarios, a sus siervos, que hay muchos en el mundo, que son los que servimos en la iglesia. A uno hizo Dios apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, profetas, diáconos, y a todo el que sirve en la iglesia. Cualquier persona que esté en la iglesia le puede hablar a uno de Dios. Y Dios a través de esa persona va a tocar el corazón para que se arrepienta y llegue a sus caminos, porque Dios es bueno. Otras personas llegan a los caminos de Dios por convicción. Porque Dios dispone su corazón sin que nadie se lo haya predicado. ¿Por qué? Por convicción. Porque cuando uno ha dado la vida y se ha dado cuenta de que la vida, en sus ires y venires, en sus subidas y en sus bajadas,
uno hace la conclusión y reflexiona sobre la vida y que no ha encontrado nada bueno, entonces uno dice, Dios pone en el corazón de la persona buscar de Dios. Donde las circunstancias no fueron buenas en el pasado, tal vez hubo que recibir uno o dos ladrillazos en la nuca, como yo digo, como tal vez me sucedió a mí. Y Dios dispone el corazón para uno buscar verdaderamente sus caminos. Y de esa forma empezamos a crecer en el Señor. Unos llegan por enfermedad, otros llegan buscando una solución a sus problemas económicos, otros llegan porque ya no quieren estar solos, otros llegan por muchas razones. Dios aprovecha el detalle más pequeñito de una persona para poderlo traer a sus caminos. Porque la persona entiende de que ya no hay otro camino, que ya no hay otra salida y pone en nuestro Señor Jesucristo sus esperanzas. Y así fue como sucedió el milagro de Jesús en nuestras vidas. Por eso, ya cuando uno empieza a caminar en el Señor, cuando uno ya le ha entregado su vida al Señor, ya uno puede decir con convicción de que nuestra vida ha sido partida en dos, de que hubo un milagro, porque las personas que nos conocieron en el pasado y que nos miran ahora van a decir ciertamente este hombre, esta mujer de Dios ha sido tocada por el Señor. Y yo quiero hoy recibir de lo que esta persona tiene. Yo quiero de eso. Y es de esa forma que Dios obra en muchas personas, solo con el testimonio también. Entonces las personas llegan a los caminos de Dios por convicción. Dice el libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, porque solo en el Espíritu es que somos justificados. Solo en el Espíritu. Él fue visto de los ángeles, predicado a los gentiles, nosotros, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El misterio de la piedad, donde el milagro más grande sucedió aquí en la tierra. Cuando Dios, el Dios altísimo, el creador de todas las cosas, se hizo carne en la persona de Jesús. El milagro de los milagros. Y él fue anunciado por todos sus profetas. Vamos a ver algunos. Porque si nos ponemos a anunciarlos a todos, es como leer la Biblia entera ahora. Entonces, vamos a ver algunos. Isaías 11 nos dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Estos espíritus, mis amados, son los 7 espíritus de Dios. Donde el primero es el Espíritu Santo. Habitaron en Jesús. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. El Dios eterno puso en nuestro Señor Jesucristo el temor de Él. O sea, el espíritu de temor habitó en Jesús. Y era necesario que tuviera el temor de Dios en Jesús. Porque es que Jesús, vuelvo y lo digo, estuvo aquí como hombre. Y él pudo haber tomado una decisión contraria. Y haber escuchado a Satanás en el desierto cuando lo tentó. Una de las 3 veces que lo tentó, una sola que le hubiese hecho caso al enemigo,
y tenía que otra vez empezar la historia como desde Adán, cuando le hizo caso una sola vez a la serpiente. Entonces el temor de Dios tenía que estar en Jesús. Y ese temor de Dios en Jesús estaba sembrado en él desde la cabeza hasta los pies. Él nunca pecó. Él no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Qué difícil, ¿eh? Porque uno está viendo las cosas ahí, la evidencia, y uno lanza juicio. Uno puede estar escuchando una verdad, pero aún con todo y eso, que pueda ser verdad, es mejor siempre uno reservarse. Eso es lo que nos está diciendo que era nuestro Señor Jesucristo. Él no se dejaba llevar por las apariencias. Porque no todo es como los ojos lo ven, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. El espíritu de sus labios es su palabra. Su palabra. La palabra que salió de la boca de Dios es una palabra que sale con poder, es un espíritu que sale de la boca de Él. Asimismo nosotros, los hombres, que Dios nos ha dado el poder en la lengua, el poder de dar vida o el poder de dar muerte. Es decir, nosotros podemos tomar esa decisión. Nosotros podemos declarar que un muerto resucite. O podemos matar a otro con la lengua. Por eso uno tiene que tener sabiduría y tener mucho cuidado en los caminos de Dios. En aquel tiempo, Isaías 4:2, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Aquí estamos hablando del pueblo de Israel, que fue el pueblo donde nuestro Dios eterno hizo la promesa, porque del pueblo de Israel vino la ley, y del pueblo de Israel vino la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y como Dios le estaba hablando al pueblo de Israel, a Israel la toma como la Virgen, así como nosotros tomamos la iglesia. Y habló el Señor a la Virgen, que es la iglesia y que también es el pueblo de Israel. Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Es decir, que cuando un hijo de Dios nace de la Virgen gloriosa de Israel, que sea, así sea el pueblo de Israel, o sea la iglesia, un hijo de Dios nace en el Espíritu, es de esa forma que uno es arrebatado al cielo, porque la conciencia de ese hijo, de esa hija de Dios, cuando nace en el Espíritu, mantiene allá. Allá mantiene. De las 24 horas del día, en realidad es que hasta el sueño mantiene allá. Cuando una persona vive en el Espíritu. Por eso el Señor hace muchos años, él tratando conmigo, me decía, es que para tú poder llegar así, a esto, dedícate a hacer una sola cosa, porque haciendo varias cosas no vas a poder hacerlo. Entonces el Señor me dice, si vas a trabajar, dedícate a lo que estás haciendo, no hagas otra cosa, porque de esa forma enfocas la conciencia solo a lo que quieres hacer en ese momento. Porque cuando busques a Dios en la intimidad, tu mente solo esté centrada en una sola cosa, en Él. Uno acá puede hacer muchas cosas a la vez. Y uno dice, no, pues yo hago esto y lo otro, muchas cosas a la vez. Pero cuando usted se trata de buscar a Dios,
solo tiene que hacer una sola cosa. Una. Y es elevar su conciencia hacia Él y en Él permanecer. Es un ejercicio de los sentidos. De esa forma trató el Señor conmigo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no solo fue anunciado por Isaías cuando Dios dijo que le iba a poner, que iba a hacer reposar sobre nuestro Señor Jesucristo los 7 espíritus de Dios. En Isaías 53, me encanta Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. El renuevo es Jesús. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Con los fuertes repartirá despojos, y por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta fue la obra gloriosa de nuestro Dios. Este fue su suplicio y su martirio. Desde que él comenzó su ministerio, iniciaron las persecuciones, las difamaciones, las calumnias, las mentiras. Desde que él comenzó. Imagínense ustedes cuando él estaba sufriendo sus dolores, sus padecimientos, se burlaban de él. Se burlaban de él. Por eso, mis amados, hoy Dios nos quiere hacer este regalo, para que nosotros entendamos el milagro de Jesús. No solo el milagro de que Él haya llegado aquí a esta tierra, sino el milagro de Él en nuestras vidas. Dice el libro de Colosenses, capítulo 1. Vamos a Colosenses.
Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, dice San Pablo. Y cumplo en mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Oiga bien, lo que falta en las aflicciones. Es decir, si uno pudiera contar todo lo que sufrió Jesús, y San Pablo propuso en su corazón sufrirlas todas. Un hombre que Jesús lo llamó, apareciéndosele a él en persona. Es una bendición muy grande, donde fue formado y perfeccionado por el mismo Jesús. Todo lo que recibió, no lo recibió de boca de hombre. Todo se lo reveló el Señor. Todo se lo reveló el Señor. Entonces, es un hombre, mis amados, que merece todo el reconocimiento, porque él voluntariamente decidió vivir todas las aflicciones de Cristo. Cuando él entendió el sacrificio de Jesús, que el Espíritu Santo se lo reveló, dijo, no, pues lo que yo he vivido no es nada. Mire, y además de eso yo fui perseguidor de la iglesia. No merezco siquiera vivir, pero por su misericordia Dios me ha llamado y voy a servirle a Él y quiero sufrir en mi cuerpo con todo lo que Él sufrió. Mire, la Biblia dice que ese hombre prácticamente da a entender como si él perdiera la vida 3 veces. Cuando a él lo apedrean y lo van y lo tiran por allá por un acantilado, en una lo apedrean. Y la Biblia dice que cuando una persona lo apedrean es por un pecado mortal. Y las apedreadas eran como pensaban hacer con la mujer adúltera. Y tenían que dar fe, testimonio de que él estuviera muerto. Porque nadie iba a quedar herido después de una apedreada. Si estaba respirando, le seguían dando más piedras. Entonces, se creen los estudiosos que él murió. Otra vez lo cogieron, lo azotaron y lo tiraron por un acantilado. Y él sufría todo eso, gozoso. Porque para él era no era un placer, pero sí un honor sufrirlo por Cristo. Era un hombre que estaba, sin haber conocido a Jesús, estaba plenamente convencido de que el martirio de Jesús fue la más grande bendición, la cruz de Cristo. Como él decía, me glorío en la cruz de Cristo. Dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado por sus santos, a quienes quiso Dios dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso es un milagro. Es un milagro, mis amados, que nosotros estemos aquí con Él. Es el milagro. Un milagro muy grande. Y en esa época, mis amados, antes de Cristo, los profetas decían, bueno, ¿de quién se habla? ¿De quién se habla? ¿Cuándo se da el tiempo de su advenimiento? Así como ahora. La Biblia dice, bueno, ¿hasta cuándo no llega el Señor? Él dijo que iba a venir. Y otros dicen que son burladores. Y dicen, muchos están en la iglesia y dicen, bueno, ¿hasta cuándo no llega? Así mismo decían en el pasado los profetas que lo anunciaban. Bueno, ¿hasta cuándo no llega? Sí, dice que viene, pero ¿cuándo? Dice la segunda de Pedro, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el tiempo que los padres durmieron,
todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. La ley y los profetas, mis amados, fueron hasta Juan el Bautista. Hasta Juan el Bautista se predicó la venida de Jesús. Cuando Juan el Bautista llegó, habló de él nuestro Señor Jesucristo y dijo que no había nacido aquí en la tierra hombre más importante que Juan el Bautista. Ni siquiera Moisés, ni siquiera Elías había sido más grande que Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista tuvo el placer, eso sí fue un placer, el privilegio de conocer a Jesús, de conocerlo a él en persona, después de haberlo anunciado. Entonces, la ley y los profetas llegan hasta Juan. De Juan en adelante, cuando ya aparece nuestro Señor Jesucristo en la vida pública, ya viene, ya no está en vigencia la ley y los profetas, aunque ellas hasta ahorita nos ministran y la ley hasta ahorita nos rige porque la ley es espiritual. Porque si una persona estando en los caminos de Dios voluntariamente peca, inmediatamente la ley empieza a regir. Inmediatamente. Pero está la gracia de Dios, porque dice la palabra de Dios que si alguno hubiese de pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo, y su sangre nos limpia de todo pecado. Pero para eso hay que reconocer el pecado y hay que arrepentirse. ¿Sí? ¿Qué es arrepentirse? Pues no volverlo a hacer. Ese es el verdadero arrepentimiento. Entonces, estaban esperando la venida de Jesús, del gran milagro de los milagros. Entonces, vamos a hablar ahora del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Mateo 18. Es que fue extraordinario. Mateo 18. Perdón, Mateo 1, del 18 al 23, corrijo. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, es decir, antes de que ellos dos tuvieran relaciones íntimas, se halló que había concebido del Espíritu Santo. María. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, sino que quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, que significa el Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Así fue como nació nuestro Señor Jesucristo, a través de la Virgen María, donde María no la había tocado a ella ningún hombre, y fue de una forma milagrosa. Imagínense ustedes si nuestro Dios fue capaz de poner, de fecundar un óvulo de una mujer virgen, pura y casta.
vientre de María. Fue capaz de fecundar un óvulo. De una forma milagrosa, donde nunca se podía pensar que una persona, una mujer, iba a poder concebir de esa manera. Nuestro Dios, que es bien grande y poderoso, pudo hacer eso. ¿Cómo no vamos a poder creer que Él puede hacer las cosas que nosotros le pidamos? Las cosas que nosotros anhelemos. Claro que en ese tiempo de pedirle a Dios y que sucedan las cosas, pues hay una espera. Y en realidad lo que desespera es la espera. Porque todos creemos. Y hoy Dios, en el nombre de Jesús, nos va a aumentar nuestra fe a través de esta palabra. Porque ese es el propósito de esta prédica. Que nos fortalezcamos más en la fe. Que mirando el milagro de Jesús en su venida aquí en la tierra, el milagro de Jesús en nuestras vidas, y nos ponemos a reflexionar sobre eso, ¿cómo dice la palabra de Dios? No nos dará Él todas las cosas. Solo que hay un tiempo para las cosas. Dios demanda muchas veces sacrificio. Dios demanda muchas veces entrega en establecer una relación personal con Él. Dios quiere prosperarnos a todos en todas las cosas y que tengamos salud. Y que así como prospere nuestra alma, van las cosas a ir fluyendo. Porque estando en los caminos de Dios no es sinónimo de pobreza. Porque nuestro Señor Jesucristo, Él era rico. Él es el dueño de todo. De todo, Él es el dueño. Pero Él se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y que nosotros nos damos cuenta de que todo es nuestro y ya vamos a pelearle al enemigo por lo nuestro. Pero para pelearle al enemigo por lo nuestro, tenemos que pelearle a él con argumentos. No es que él dice que todo es de él. Todo es de él. Y que si una persona llega a los caminos de Dios, como una persona no tiene que derramar la sangre como la derramó Jesucristo, entonces el enemigo quiere casi que ver sangre en una persona para poderlo soltar. Es que él nunca va a soltar a nadie si una persona no reclama lo que es suyo. Así sea que lo haga la persona en su búsqueda personal o Dios le ponga a otra persona para librarlo de la potestad de las tinieblas. Es así como como obra el mundo de las tinieblas. Entonces, de esa forma nació nuestro Señor Jesucristo. El libro de Lucas nos dice, Lucas 2, hablando todavía del nacimiento de Jesús. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, es decir, la promesa de salvación, porque Dios le había prometido a este varón que no vería muerte hasta que no viera el Salvador, hasta que no naciera el Salvador. Y él ya estaba muy anciano. Y dice la palabra de Dios que él esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz,
conforme a tu palabra. Es decir, ya había conocido a Jesús, ahora sí ya podía él dormir en paz. Porque habían visto sus ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Esto fue cuando Jesús nació y a los 8 días lo llevaron al templo para circuncidarlo. Y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Es decir, por eso es que se dice que Él es la palabra de Dios, la palabra del Dios vivo, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aunque nuestro Señor Jesucristo fue llevado al templo desde niño, el templo era la figura y sombra de lo que había en el cielo, donde al final la revelación del templo es que ese templo que era hecho de manos no era sino una representación, digamos, para que nosotros pudiéramos comprender acerca de la santidad de Dios. Pero que ese templo ya iba a ser transformado, porque ya el templo no iba a ser hecho de manos, sino que el templo ya iba a ser hecho por la mano de Dios en cada uno de nosotros. Por eso nuestro Señor Jesucristo, Él dijo que ese templo iba a ser destruido y que si Él moría, a los 3 días lo edificaría nuevamente. ¿Qué? El templo de Dios. Como ese templo ya no estaba hecho por mano de hombre, ese templo ya era espiritual. Es un templo que cada uno de nosotros tiene que dedicarse a edificar en nuestros cuerpos. Pero para poder tener acceso al lugar santísimo que estaba en el templo, nuestro Señor Jesucristo tenía que morir. Y cuando Él muere, el velo se rasga en dos, de arriba a abajo. Se rasga el velo en dos. Y es ahí donde ya se revela el misterio, donde ya se da el conocimiento más grande que ha habido aquí en la tierra, que los cielos y la tierra estaban reunidos en Jesús. Que en Jesús estaban reunidas todas las cosas. Que nuestro Señor Jesucristo vino a reconciliar todo. Vino a reconciliar todo lo que había aquí en esta tierra con el cielo. Y se desata el misterio de que el hombre, por la sangre de Jesucristo, ya tenía acceso al lugar santísimo. Ya no había impedimento, ya no había nada que pudiera impedir que el hombre llegara al lugar santísimo. Es un milagro extraordinario, porque en la antigüedad entrar al lugar santísimo era sentencia de muerte, a menos que fuera el sumo sacerdote. Es más, el sumo sacerdote solo podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Y eso que lavándose, haciendo ritos de purificación, que tenía que hacerlo todos los días. El misterio grande que ya nosotros, por la sangre de Jesucristo, tenemos entrada a la mismísima presencia de Dios. Él nos dio entrar, mis amados, y nos hizo sentar con Él. Con Cristo Jesús nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. Ese es un milagro extraordinario.
Es decir, si uno se pone a analizar la vida de Jesús, en realidad es decir, es tanta la riqueza espiritual que puede uno extraer de allí que siempre faltarán años sobre años y siglos para uno poder conocer todos los misterios. Por eso nuestro Dios quiere que nosotros nos dediquemos a entenderlo y a conocerlo. El hombre no tiene forma de salvarse a sí mismo. No hay forma de que un hombre se pueda salvar a sí mismo. Un hombre por salvar su vida, ¿qué no da? Ahorita. Si él va por un lugar y encuentra al malo, sale corriendo o lo enfrenta. Como sea, en ese caso, si lo enfrenta, está arriesgando la vida. Mejor es correr. Le decía Satanás a Jehová en el libro de Job, capítulo 2, 4. Dijo Satanás a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Una persona hoy en día se dedica a gastarse la vida consiguiendo dinero, porque ese es el problema, ese es el mal de este siglo. La gente quiere dinero, 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 dinero. Con dinero piensa resolver todos sus problemas. La raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero, la raíz de todos los males. Y entonces la persona gasta su vida por conseguir dinero. Y se enferma por conseguir dinero. Y llega a sus años mayores y se enferma. Y ahora empieza a gastarse la plata, el dinero, por conseguir la salud que perdió buscando dinero. Es como extraño, paradójico esa situación. Pero no puede hacer más de allí, porque el hombre no se puede sanar, ni siquiera a sí mismo. Mire, la humanidad, mis amados, va como un río. Todos los hombres, rumbo a la destrucción. Donde si Jesús no interviene, y Él estira su mano y lo saca uno de allá, ese río de destrucción, de perdición. Donde al final hay una catarata que te va a llevar a las profundidades del abismo. Estoy parafraseando. Donde te espera al final la condenación eterna. La humanidad va rumbo a la perdición. Y para eso fue que llegó Cristo, a salvar a los hombres. ¿Y por qué el hombre va rumbo a la perdición? Por el pecado que venimos heredando desde Adán y Eva. Jesús tuvo que intervenir para librarnos de la destrucción, donde Él voluntariamente hizo un cambio, vida por vida. Dijo, yo doy mi vida por Él. En ese río de la destrucción está toda la humanidad, porque la palabra de Dios, la Biblia nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y nuestro Señor Jesucristo pagó un precio muy alto por todos nosotros. Y Él dijo, pagó por este. Y cambió vida por vida. El pecado llevaba la muerte a los hombres y Él dijo, yo pago por él. La muerte era el precio que Él tenía que pagar y Jesús dijo, yo lo pago por Él. Yo voy a sufrir por Él el castigo. Y Jesús cambió vida por vida. Y es así como el hombre es redimido. La redención, mis amados, es la libertad otorgada mediante el pago por un rescate.
Eso es la redención. Él pagó el rescate por nosotros. ¿Y con qué pagó? Todos lo sabemos. Con su sangre. Él derramó su vida en la cruz del Calvario. Ese es el milagro más grande. Por eso cuando nosotros, mis amados, llegamos a Cristo, esa redención, esa salvación es el milagro más grande. Porque la venida de Jesús aquí a la tierra se compara con la salvación de cada uno de nosotros, que es el milagro más grande que ser sanado de un cáncer, más grande que ser sanado del SIDA, de la tuberculosis, más grande que ser sanado de cualquier enfermedad, más grande que ser librado de los demonios, más grande que tener las puertas de las prisiones abiertas y que cada uno de nosotros podamos disfrutar esta vida en Cristo Jesús con la libertad que Él nos da, pero en el temor de Dios. Más grande que eso es la salvación que hemos recibido de Cristo Jesús. Ese es el milagro más grande, mis amados hermanos. Por eso damos gracias a Dios por darnos la bendición de poderlo recibir en esta hora, nuestro Señor Jesucristo, y poderlo reconocer como el milagro más grande en nuestras vidas. Amén. Amén. Mis amados hermanos, esto ha sido palabra de Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por el milagro más grande que nos has podido dar, Señor.